La tarde del 28 de septiembre de 1994, México volvió a estremecerse. Apenas habían pasado 6 meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y la sombra de la violencia política volvía a manchar de sangre al partido en el poder. Esa vez, la víctima fue Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI y cuñado del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. El escenario fue la Ciudad de México, en plena colonia Lomas de Chapultepec. Ruiz Massieu salía de una reunión del partido en un hotel cuando, en plena calle, un hombre se acercó y disparó a quemarropa. El político cayó herido de muerte. Su guardaespaldas fue incapaz de detener al asesino. Los periódicos del día siguiente lo describieron como otro capítulo sangriento en el sexenio más turbulento de la política moderna mexicana. Ruiz Massieu no era un hombre cualquiera dentro del PRI. Además de su parentesco con Salinas, era un político de alto perfil, considerado un intelectual, un operador hábil y una figura clave para reorganizar al partido después de la crisis generada por la muerte de Colosio. Su asesinato, entonces, no solo era un golpe personal contra la élite del poder, sino también un duro golpe a la estabilidad del régimen. El asesino fue detenido en el lugar. Se llamaba Daniel Aguilar Treviño, un pistolero de bajo perfil a quien las autoridades presentaron de inmediato como responsable material. Pero, como siempre sucede en México, lo más inquietante no estaba en el dedo que jaló el gatillo, sino en la mano invisible que movía los hilos. Muy pronto comenzaron las sospechas. ¿Quién había ordenado matar a Ruiz Massieu? ¿Qué secretos sabía que resultaban incómodos? ¿Era una vendetta interna en el PRI o un ajuste de cuentas del crimen organizado? La investigación oficial pronto se convirtió en un laberinto de contradicciones. Se detuvo a varios implicados, pero las versiones nunca terminaron de coincidir. El propio Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima y entonces su procurador general de la República, fue designado para encabezar las indagatorias. Al principio prometió llegar hasta las últimas consecuencias, pero lo que se desató después fue un escándalo monumental. Mario acusó públicamente que dentro del PRI existían altos dirigentes involucrados en el crimen. Señaló a figuras poderosas, dijo que había encubrimiento, habló de una red de complicidades. Sus declaraciones sacudieron al país. Pero poco después, él mismo cayó en desgracia. Fue acusado de corrupción y de haber recibido millones de dólares en cuentas en Estados Unidos. Su caída fue tan dramática como misteriosa. Terminó preso en New Jersey y años después se suicidó en plena cárcel en 1999, disparándose en el pecho. El asesinato de Francisco Ruiz Massieu parecía tener todos los elementos de una tragedia shakespeariana: ambición, poder, traición y muerte. En el centro estaba el PRI, el partido que había gobernado México por más de 70 años y que en ese 1994 parecía desmoronarse en pedazos. Los rumores nunca cesaron. Algunos aseguraban que Ruiz Massieu había descubierto una red de corrupción que involucraba altos mandos del gobierno. Otros sostenían que sabía demasiado sobre los vínculos entre el PRI y el narcotráfico, en particular con el Cártel de Juárez. Incluso hubo quienes afirmaron que su asesinato estaba conectado con el de Colosio, como parte de una misma operación para silenciar a voces incómodas dentro del sistema. El expediente judicial se volvió un pantano. Testigos que se desdecían, declaraciones perdidas, evidencias manipuladas. El país miraba atónito cómo la justicia mexicana demostraba una vez más que era incapaz de resolver crímenes cuando estos tocaban a los poderosos. La imagen más perturbadora llegó con el tiempo. Un político asesinado, su hermano acusando a la élite y después muerto en circunstancias trágicas, y un sistema político que parecía devorarse a sí mismo. Hasta hoy, el caso Ruiz Massieu sigue envuelto en la bruma del misterio.
Oficialmente se dijo que el asesino material actuó por encargo de un grupo reducido, pero nunca se esclareció quién estaba realmente detrás. Para muchos, fue un crimen de Estado. Para otros, una vendetta entre mafias políticas. Lo cierto es que el asesinato descabezó a una de las figuras más prometedoras del PRI y dejó una cicatriz imborrable en el México de los 90. El 1994 mexicano quedó marcado por 3 golpes letales: el levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Colosio en marzo y el de Ruiz Massieu en septiembre. Un año negro en el que el poder mostró su rostro más sangriento. El eco de esa bala todavía resuena. Cada vez que se habla de la violencia política en México, el nombre de Francisco Ruiz Massieu aparece como símbolo del costo humano que tiene el poder cuando se juega en un tablero donde las reglas nunca son claras y la vida vale menos que un pacto roto.